La muerte del ego de Dios es un concepto filosófico y místico que ha sido interpretado de diversas formas en diferentes tradiciones espirituales y esotéricas. A primera vista, el término parece paradójico, ya que Dios suele ser visto como un ser trascendental y perfecto, sin ego en el sentido humano. Sin embargo, este concepto tiene profundas implicaciones simbólicas, que abarcan temas como la disolución del ego, la unidad con lo divino, y el proceso de transformación espiritual en el que tanto el ser humano como la idea de Dios se ven redefinidos. El ego, en el ámbito espiritual y psicológico, se refiere a la identidad individual y la noción de un yo separado, mientras que su muerte simboliza un proceso de trascendencia en el que esta identidad limitada se disuelve, permitiendo que surja una conciencia superior. Aplicar este concepto a Dios sugiere una idea aún más radical, la muerte de la separación entre lo divino y lo humano, entre lo absoluto y lo limitado, o incluso la noción de que la idea misma de Dios debe ser trascendida para llegar a una verdad más profunda. Historia del concepto, orígenes y filosofía. El concepto de la muerte del ego de Dios no proviene de una tradición específica, pero encuentra sus raíces en diversas corrientes filosóficas y místicas que abordan la relación entre el ego humano y lo divino, así como la naturaleza de la realidad última. Algunos de los movimientos y corrientes que pueden ofrecer una perspectiva sobre este tema son el misticismo oriental, la mística cristiana y ciertas interpretaciones modernas de la espiritualidad. El gnosticismo y la disolución de la identidad. En las enseñanzas gnósticas, la figura de Dios está relacionada con la noción del demiurgo, un ser que crea y controla el mundo material pero que, en sí mismo, es imperfecto. En algunas interpretaciones gnósticas, alcanzar el conocimiento o gnosis implica trascender al demiurgo y conectarse con la verdadera esencia divina, el uno o el pleroma, plenitud divina. La idea de la muerte del ego de Dios podría estar vinculada a este proceso, donde la representación de Dios como un ser separado, el demiurgo o cualquier Dios con características humanas, debe ser trascendida o disuelta. Para llegar a una realidad más pura y sin formas, es decir, a la unidad suprema. En este sentido, Dios con un ego representa un estado limitado de la percepción divina que el místico debe superar. Mística cristiana, la nube del no saber. En el cristianismo místico, especialmente en las tradiciones medievales como la obra La nube del no saber, se habla de un proceso en el cual el individuo debe pasar por una nube de oscuridad o ignorancia, donde todo concepto sobre Dios debe ser dejado atrás. Aquí, la mente racional y el ego que construye imágenes de Dios deben morir para que el místico pueda experimentar la esencia incognoscible de lo divino. En este contexto, la muerte del ego de Dios podría interpretarse como la renuncia a todas las ideas y proyecciones sobre lo que Dios es, para poder alcanzar una unión mística con el Dios incognoscible.